Bienvenidos a una nueva entrevista de la revista Es Más. Hoy tenemos con nosotros al músico Teo Cardalda, que aunque es natural de Vigo, lleva Vilaxán en el corazón, de donde es su padre y donde pasaba los veranos cuando era pequeño. Ahora acaba de presentar el libro disco Claves Líricas, 9 poemas musicalizados de don Ramón María del Valle Inclán. Bienvenido, Teo, y gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hoy que estamos aquí con la Ría de Arousa de fondo, supongo que para ti la Ría de Arousa y el verano son sinónimos un poco, ¿no? Bueno, totalmente. Yo creo que esto es un sitio mágico para mí, que cada vez se va haciendo más grande, porque a medida que vas creciendo los recuerdos se van acumulando. Y yo veraneaba aquí, no aquí en Villa García, sino en Villajuán, que era de donde era mi padre. Y bueno, los recuerdos se acumulan, se hacen maravillosos. ¿Guardas muy buenos recuerdos de esa época? Sí, ¿no? sobre todo recuerdos especiales. Yo creo que la infancia y la adolescencia son momentos en los que las personas son una especie de aspiradores y yo lo recuerdo, tengo muchísimos recuerdos de todo esto, de toda la zona, de momentos, aunque después yo vivía en Vigo, obviamente, pero sí que esta zona me trae muchísimas sensaciones. Y ya que hablamos de la infancia, ¿cuándo comenzó? ¿De dónde viene tu pasión por la música? ¿Ya de niño empezaste a hacer unos primeros pinitos? El primer amplificador de guitarra me lo trajo un amigo de mi padre y lo recogí, me acuerdo, en Villajuán, en la plaza de Villajuán. O sea que yo empecé muy pronto, decidí, gracias a mi padre también, que era un personaje muy curioso, que quería dedicarme a la música, y esta zona también tiene que ver con eso, porque recuerdo que el primer amplificador y la primera guitarra eléctrica llegaron aquí por parte de un amigo suyo que era navegante de Japón, lo trajo. Y bueno, pues inolvidable, las mañanas en el Chocolate, que mi padre era amigo del dueño, no sé, muchísimos recuerdos, la verdad. Y Valle Inclán por aquí, claro. Claro. ¿Y recuerdas la primera vez que te subiste a un escenario? Sí, perfectamente, pero muy joven, en Vigo, en el Liceo de Bouzas, en una especie de acto que habían organizado en el liceo con una serie de actividades, y yo creo que tenía 9 años, así, me subí con la guitarra a cantar un tema de Mocedades, o sea, unas versiones estupendas. Tengo la foto por ahí, y me acuerdo perfectamente. Y fuiste creciendo y con 20 años formaste con Germán Copini. Sí, yo creo que ahí empiezas ya a navegar, claro. Como mucha de la gente que vive aquí, que son grandes navegantes, pero empiezas a navegar en la ilusión de convertirte algún día en músico, en poder vivir de lo que haces. Eran unos tiempos de muchísimos sueños y muchísima imaginación, yo creo que mucho mejores de los que son ahora con respecto a la gente que quiere salir y que quiere asomar la cabeza, ¿no? Que ahora todo se ha convertido todo un poco más en business, y en aquel momento, bueno, es maravilloso el principio, las sensaciones que tienes, el ligar, porque claro, al final todos los músicos se meten en la música para ligar, los primeros escarceos, es todo absolutamente inolvidable. ¿Y cómo surgió esa unión con Germán para crear Golpes Bajos? Pues eso en el colegio, la verdad es que en el colegio coincidimos, Germán ya estaba en Siniestro Total, y la verdad es que ya tenían bastante cobertura Siniestro Total, y de repente ahí se produce la ruptura de él con Siniestro para formar Golpes Bajos conmigo, cosa que creó mucha polémica, porque al final éramos 10 personas allí los que movíamos, o los que estábamos peleando todos por tener visibilidad, y vaya visibilidad que tuvo Vigo, ¿no? Yo creo que ahora, si analizas todo lo que pasó, es alucinante todo lo que se montó y toda la repercusión que tuvo una ciudad como Vigo, que sí que siempre ha sido una ciudad tremendamente especial, yo creo. Yo he estado 30 años en Madrid, ahora me he vuelto para aquí
con la disculpa de la pandemia, pero la verdad es que ya yo creo que me voy a Para quedar. quedarte. Para quedarme. Sí. No se vive igual, ¿no? No, yo creo en las provincias más que nunca ahora mismo. Sí que voy a Madrid a hacer lo que tenga que hacer, pero yo quiero ya que mi cuartel general esté en Galicia y en Vigo, ¿no? Claro. Y bueno, hablabas ahora, ¿no?, del tema de esa época tan especial, la movida viguesa, ¿no? ¿Qué crees que fue lo que lo hizo tan especial? ¿Qué pasó? Pues yo creo que son una serie de circunstancias. Yo creo que es como cuando yo, que llevo toda mi vida haciendo canciones, nunca sabes una canción a dónde va a llegar, nunca sabes. Hay una unión de astros, hay algo mágico, porque la música no es matemática, la música no es química. Hay alguno que la ha rozado, yo creo, como Antonio Vega. Antonio Vega rozó la matemática musical en ciertas canciones de las que hizo, pero nunca sabes qué es lo que va a pasar. Y yo creo que también ese es el morbo de esta profesión. Yo creo que es una situación en la que siempre te sientes en una cuerda floja sin red, y todo eso tiene muchísimo morbo, te digo, artísticamente, económicamente, y yo creo que eso no hay dinero que lo pague, por lo menos para mí, esa sensación de apostar por cosas que no son tangibles, por cosas que están flotando, y que de repente hay una unión de algo en el universo, y de repente en Vigo, no sé, en Vigo realmente había gente de muchísimo talento, había muchísimo desparpajo, había muchísima confianza en uno mismo, y había muchísimo de no importar nada al que dirán. Y ganas de libertad, a lo mejor, después de lo que se había vivido antes. Ganas de libertad. Claro. Decir ahora ganas de libertad en estos momentos es un poco peligroso, pero sí que las había. Y todo eso, de repente, Vigo se convierte en el foco de interés de toda España, ¿no? Incluso nosotros, de repente, unos chavales provincianos como nosotros, nos encontramos en Madrid cenando con Olvido y con Carlos Berlanga en la misma oficina de ellos, y era todo muy romántico, la verdad. Y surrealista incluso un poco, ¿no? Y un poco surrealista, sí. Todo así como de repente y sin saber cómo llegas y cómo consigues hacer eso, ¿no? Y yo creo que eso tiene muchísimo encanto. Claro. Muchísimo encanto. Y después, bueno, después de la etapa de Golpes Bajos, formaste con María Cómplices. Sí. A finales de los 80, ¿no?, si no me equivoco. Finales de los 80, sí. Han pasado 3 décadas y seguís. Vais a publicar ahora un disco nuevo, de hecho, en los próximos meses. No todos los grupos consiguen esto, no es tan fácil. No. ¿Cuáles son las claves que crees que os han ayudado a llegar hasta aquí? Yo creo que son las mismas claves, yo creo, que de la movida. Yo creo que es mucha confianza en unos mismos, es un intento de honradez artística constante a la hora de hacer los nuevos trabajos, pero sobre todo creer en lo que haces, creer en lo que tú haces y mantenerte fiel a lo que quieres hacer y a lo que piensas sobre ti mismo. Y yo creo que eso es un poco la clave de una carrera larga. Es una pena ahora mismo que grupos emergentes que intentan salir tampoco tengan la ayuda que nosotros tuvimos en su momento, en el sentido de que en ese momento sí que había Rs en las compañías, había personas preparadas y personas que sabían de marketing, pero siempre poniendo por delante la calidad, el trabajo y la honradez. Ahora mismo, hoy en día, pues tú vas a una compañía con un proyecto nuevo y le dices, oiga, mire, yo quiero que escuche lo que hago, y entonces te dicen, bueno, yo lo escucho después, pero ¿cuántos seguidores tienes? Entonces, como todo, antes dijiste la palabra, es todo surrealismo, y en ese sentido, en esa época había Rs que un poco sabían llevarte, y sobre todo sabían que tu planteamiento era a largo plazo. Yo creo que las cosas a largo plazo son las cosas que realmente tienen valor. A mi hijo no le puedo decir, prepárate este examen, no, mi hijo, si quiere ser abogado, que tengo un abogado, pues tiene que
hacer un largo recorrido, tiene que encontrar cuál es su destino, encontrar qué es lo que le gusta y al final, a través de los años, vas a conseguir ser un buen abogado. La música, y ahora mismo, es todo muy diferente, se ha perdido mucho de autenticidad. Es un poco más comercial a lo mejor la industria. Más ahora, comercial, ¿no? Yo he conocido grupos que han salido gracias a la insistencia de una R y con una planificación a largo plazo que suponía que es que no vas a funcionar con este y con este tampoco, pero es que este ya verás. Y la carrera de Amaral, que la viví con Lidia, con la presidenta de Virgin, que era mi amiga, Jarabe de Palo, con La Flaca, no sé, eran como sentirte arropado por comerciales y por gente a la que al final sí que tienes que darle un porcentaje de lo que ganas, pero ese porcentaje está más que justificado cuando haces un balance de dónde estás y dónde empezaste. Claro. Y bueno, comentábamos que vais a sacar un disco de Cómplices, ¿no?, en los próximos meses. ¿Se Tenemos puede adelantar? ¿Nos puedes contar algo? Sí, ha sido un año de mucho trabajo obligado, quiero decir. Yo creo que todo este parón que ha conllevado la pandemia nos ha obligado a prescindir de la vida social, que es una actividad a la que todos los músicos y estamos todos muy preocupados siempre por la vida social, por salir, y yo creo que este año nos ha permitido a muchos sentarnos con nosotros mismos, reflexionar y por supuesto componer, escribir, leer y hacer cosas que normalmente no haces tan concentradas en un tiempo tan corto, ¿no? Y obviamente, claro, con Cómplices tenemos un disco nuevo estupendo, todo de canciones inéditas, que un poco en el momento en que pare con el tema de Valle Inclán, un poco más, que ahora estamos en medio de la promoción, pues va a salir adelante, claro. Pues mira, ya que mencionas Valle Inclán, vamos ahora a hablar de ese libro disco. ¿Cómo surgió la idea de musicalizáis poemas de Valle Inclán en este disco, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Pues surgió aquí también, con María, con Pancho, con Teo, con mi primo, pero hace 5 años ya. Yo creo que aquí yo estaba produciendo a una chica además de aquí de Villagarcía y con un disco de poesía gallega, y al acabarlo, que yo vine aquí a grabar y fue muy divertido, empezaron a plantearme, hombre, es el nieto de Valle Inclán, con el acceso a toda la información del poeta, toda su poesía, es increíble. Yo estuve en Pontevedra en la casa familiar viendo todo y tocándolo todo, y la verdad es que yo creo que Valle Inclán es uno de los iconos de la literatura más importantes a nivel nacional, y después Galicia, que es donde estamos y que aquí sabes que somos muy de cuidar nuestras cosas. Empezamos a hablar y al final cayó una recopilación que se llama igual que el álbum, que es Claves Líricas. De ahí María eligió 11 poemas, yo me puse a trabajar, me costó mucho al principio, hubo momentos incluso en los que tiré la toalla, pero al final, después de algunos años, llegamos a buen puerto. Y después me encontré con Altafonte, que quería hacer un diseño maravilloso, o sea, quería que realmente el disco, además de lo que son las canciones, tuviese un contenido literario importante, con documentación, con fotografías, con láminas, con dibujos. Y es un poco lo que ha salido ahora, que es un libro disco maravilloso que está funcionando muy bien, sorprendentemente para mí, o sea, está vendiéndose muy bien en librerías. Pero no es la primera vez que os atrevéis con Valle Inclán, si no me equivoco, ¿no? En el 2011, por el 75 aniversario de su muerte, creo. Sí, ya hicisteis una serie de conciertos, sí, ¿no? pero era ya un poco el preludio de todo esto. La verdad es que el trabajo realmente estuvo acabado hace 2 meses, que es cuando salió el álbum, el disco libro, pero antes sí que ya estábamos haciendo cosas y estábamos un poco enseñándolo, pero realmente el lanzamiento normal fue... Yo me enteré después de una cosa maravillosa, porque conozco a la persona que en el momento que vamos a comentar era la pareja de Cecilia, de la cantante, que murió en un accidente de tráfico,
Y Cecilia estaba musicando a Valle Inclán Ostras. antes de morir. Estaba musicándolo, tuvo el accidente y ya se acabó, pero curiosamente ella también estaba Despierta interés Valle Inclán, eso está Sí, claro. sí, sí, Es sí, una- la verdad es que es- un personaje de nuestra historia que... Es un personaje tremendo. Yo durante estos años al final me he metido en él y es un iconoclasta, es un tío que podría ser perfectamente también un miembro de la movida gallega y de la movida madrileña. Una persona que no te dejaba nunca a medias, quiero decir, una persona controvertida y no demasiado reconocido como poeta, sí como literato, sí como dramaturgo, pero la poesía de él es brutal también. ¿Te ha permitido trabajar en esto, a lo mejor conocerlo un poco más, conectar más profundamente con él, no él físicamente, claro, pero con su vida, con su historia, con el personaje? Totalmente, yo insisto, es un punky de la época, es un tío que tuvo una vida muy complicada y muy difícil, la verdad, pero una vida asumida, que debía de ser así y que él la quería así. Me refiero a sus encontronazos con compañeros, su separación con Josefina Blanco, sus apoyos de repente a comunistas anarquistas, siendo a la vez clasista. O sea, es una persona que hay que analizar muy detenidamente y muy profunda. ¿Cómo se hace para traer poemas de hace más de 100 años al siglo XXI? Porque suenan actuales. Eso lo pones en la radio y no sabes qué es de qué. Ya, pero yo creo ahí que el problema es del mundo. Yo creo que el mundo debería haber mejorado y el mundo no ha mejorado. O sea, yo creo que el mundo debería de ser como decía Huxley, que decía que íbamos a ser un mundo absolutamente rodeado de confort, de justicia, y el mundo va peor. Yo creo que este año es un año absolutamente esperpéntico, socialmente, políticamente. Hemos visto cosas increíbles, cosas que nunca pensamos. El ataque al Capitolio americano, las colas del hambre que están constantemente, las peleas entre políticos, los twitters públicos de muchísima gente. Entonces, todo eso tiene que ver con la poesía de Valle Inclán. Él no se equivocaba, pero yo creo que si a él lo levantaras ahora y le explicaras o tuviera una visión general de lo que está pasando, entendería perfectamente que toda su poesía es absolutamente actual. Dirá, lo avisé. Diría, lo avisé, vamos. Se pondría, yo creo que lo bloquearían en Twitter, en todos los lados, y sería máxima audiencia en alguna entrevista televisiva probablemente, cagándose en todo, porque realmente lo que está pasando en el mundo es tremendo. Estamos todos un poco sorprendidos. La gente de bien está sorprendida. Bueno, y además de las canciones, entre canción y canción, podemos conversar con Valle Inclán, ¿no? Así, con esos interludios que pones tu voz, que presentan el esperpento valleinclanesco. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Eso era un poco, a la hora de hacer los poemas, claro, de repente a mí me pareció bien hacer o sea, aquí la historia era levantar a Valle Inclán de la tumba, levantar a Don Ramón y ponerlo. Yo creo que eso sería lo más alucinante que podíamos hacer, ponerlo ahora mismo en este mundo, decirle o darle un periódico que leyera un rato y dejarlo que hablara. Entonces, esos textos son un poco un nexo entre los poemas, porque sí que tienen que ver con los poemas, pero un poco representan el eso. ¿Qué pasaría si a él lo levantáramos y lo pusiéramos en un escenario y le diríamos, por favor, señor, hable, cuente y diga qué opina, cómo se siente hoy en día? Y yo creo, y eso es un poco lo que va a permitir también hacer una obra de teatro musical, que es un poco lo que yo estoy persiguiendo. A mí es lo que me gustaría hacer a la hora de enseñar este proyecto en directo, es una obra de teatro musical. Precisamente te iba a preguntar por eso, ¿por qué proyectos, qué ideas de proyectos asociadas a este libro disco tenéis para el futuro?
Hacer una obra de teatro musical. Ya hay varias opciones. Yo en mayo me voy a reunir con algunas personas que saben mucho de esto, además, y yo creo que a mí me gustaría poder hacer una obra como él se merece. Yo creo que hay que enseñarlo, hay que cantar sus poemas, pero yo creo que es posible hacer una obra un poco más completa, en el sentido de que un actor haga de él y él un poco se vaya paseando por el escenario contando sus experiencias y qué es lo que siente en este momento. Eso es un poco la idea. Genial, pues muchísimas gracias, Teo, por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias. Y habernos contado todo esto. Okay. Bueno, y en este libro ha sido muy importante la colaboración de Javier del Valle Inclán, que, como su apellido indica, es nieto del literato y es bibliotecario de la Biblioteca General de la Universidad de Santiago de Compostela y autor de numerosas obras. Bienvenido, Javier, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué ha significado para ti participar en este proyecto? Bueno, la oportunidad perdón, que nos dio Teo Cardalda no se podía despreciar. Era colaborar con Teo en engrandecer, en la medida de lo posible, esta magna obra de Teo Cardalda, pues para nosotros ha supuesto pues un acicate y naturalmente un agradecimiento hacia Teo. Supongo que todo lo que tenga que ver con tu abuelo es un poquito más especial para ti, ¿no? Todos los proyectos que giren alrededor de su figura. Bueno, es que además, gracias al primo de Teo, a Teodomiro Cardalda Fernández, pues hemos puesto en valor y hemos puesto en el mapa una localidad olvidada en el mundo vallinclanesco, como es Vilasoan de Arousa, que tiene una cierta importancia porque la ruta de Romance de Lobos transcurre en el antiguo ayuntamiento constitucional de Vilanova de Arousa, que lo fue hasta 1913, y ahí nacieron en Vilasoan de Arousa, nació el apellido Valle Inclán, allí se estableció don Francisco del Valle Inclán, allí vivieron sus antepasados e incluso la familia de Ramón del Valle Inclán vivió en Vilasoan, donde tuvo además varias entrevistas, al menos una, con un famoso escritor guatemalteco en su época, Gómez Carrillo, que todavía lo sitúa más en Vilasoan de Arousa. Y bueno, aunque supongo que no habrá nadie que tenga más información que tú sobre Valle Inclán, supongo que sí que ha habido un proceso de documentación, ¿no?, para la creación de este libro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Largo, supongo. Sí, largo porque Teo Cardalda, vamos a decir, el primo, llevábamos juntos pues varios años trabajando sobre este asunto, la presencia de Vilasoan en la obra de Valle Inclán, los familiares, el origen del apellido Valle Inclán. De hecho, muy buena parte de lo que publicamos está basado en anteriores trabajos de Teo Cardalda. La localización de la ruta Romance de Lobos es sorprendente, aunque ya había algunos indicios, algún investigador ya había señalado que Flavia Longa era Vilasoan de Arousa, pero bueno, nosotros creo que lo hemos ya confirmado. Por lo tanto, el proceso de investigación fue arduo, pero ya había mucho trabajo realizado por Teodomiro Cardalda Fernández. Claro. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí. Muchas gracias a ti. En este proyecto también ha participado el historiador aficionado Teodomiro Cardalda, primo además del músico vigués, vecino de la comarca y fundador, entre otras cosas, fundador de la revista Avante, que recogía noticias de Vilasoan en los años 90. Además ha publicado artículos de opinión históricos en diferentes periódicos. Bienvenido, Teodomiro, gracias por estar con nosotros hoy. Buenas tardes. Bueno, como comentábamos con Javier antes, no es la primera vez que buceáis en la figura del intelectual gallego, ¿no? Ya habíais investigado sus pasos perdidos
en Galicia. Supongo que esa documentación fue vital para escribir este libro. Sí, efectivamente, pero llevábamos ya como unos 12, 14 años. Yo estaba investigando sobre todos los antergos de don Ramón de Valle-Inclán, que eran los bisabuelos, y vi que eso estaba todo en Vilaixón de Arousa, ¿no? Y dice, bueno, vamos a investigar a ver qué pasa aquí, ¿no? Recorrí como se dice, una rata de bibliotecas, y estuve mirando y luego documentándome con documentos también, y vi que efectivamente allí estaba en el Pazo de Rúa Nova, nacieron allí don Francisco del Valle-Inclán Santos, José Antonio del Valle-Inclán Santos y Francisco del Valle-Inclán Santos. Y resulta que nos dimos cuenta de que inclusive nacieron en la parroquia de Sobrán, que era la parroquia de Villaxán. Y casualmente don Francisco del Valle-Inclán fue el primero que fundó un periódico de Galicia, que era el Cantón Compostelano. Y resulta de que estuve investigando, y al final también se enterró en el cementerio de Vilaxón. Y casualmente, hace unos años también, cuando era alcalde Javier Gago, le dije que había esta investigación, tengo aquí con documentos, y había que hacer una placa allí mismo junto al cementerio. Efectivamente aprobaron y se inauguró una placa allí de don Francisco de Valle-Inclán, que es la única que hay. Que demuestra claramente que la familia está y el abuelo unida, y el abuelo don Carlos de Valle-Inclán nació en Vilaixón. Y así fuimos, yo con la ayuda de Pancho, porque bueno, tenía, como está en la biblioteca, pues ya tenía más opción, ¿no? Claro. Para investigar allí, aparte de ir a otros sitios, ¿no? En Mondoñedo también, allí aparecen muchas cosas, ¿no? De todos los más antepasados, ¿no? De los Valle, ¿no? De Asturias, y a partir de ahí pues yo hice un libro, y está ahí también, de don Francisco del Valle-Inclán. Y cuando salió lo de mi primo, lo estuvimos estudiando y además estaba comiendo el coco, yo estaba comiendo el coco. Es muy difícil esto, meterle música a esto es terrorífico. Dice, bueno, pero como don Ramón estaba un poquito también así, un poquito tal, tú como estás medio loco, también lo haces, hombre, puta, venga, para adelante. Y salió, bueno, salió muy bien, ¿verdad? Salió, pero le costaba un poquito, ¿no? Y pasó 5 años y ahora pues estamos con esto. Y muy bien, yo estoy encantado. Perfecto, pues muchísimas gracias, Teodomiro, por haber estado hoy con nosotros. Y a ustedes gracias por habernos visto y hasta la próxima entrevista.